Bien, vamos a hacer el problema número 15 del bloque este de ejercicios resueltos de exámenes de selectividad, bien, del bloque de campo magnético. Y bueno, el enunciado me dice una espira conductora circular de 4 centímetros de radio y 0,5 ohmios de resistencia está situada inicialmente en el plano XY y se encuentra sometida a la acción de un campo magnético uniforme B perpendicular al plano de la espira y en el sentido positivo del eje Z. Bueno, antes de nada, de seguir leyendo, voy a dibujar los ejes, eje X, eje Y, eje Z. Me dice que está situada en el plano XY, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a suponer que está ahí puesta en el plano XY y se encuentra sometida a la acción de un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la espira y en el sentido positivo del eje Z. Voy a cambiar de color y voy a indicar aquí el campo magnético perpendicular a la superficie, ¿de acuerdo? Y según el eje positivo del eje Z. Muy bien. En ese sentido también va el vector normal a la superficie, ¿de acuerdo? Bien, entonces me dice, si el campo magnético aumenta a razón de 0,6 teslas por segundo, determine la fuerza electromotriz y la intensidad de la corriente inducida en la espina, indicando el sentido de la misma. Bueno, me están pidiendo la fuerza electromotriz. Nosotros sabemos que la fuerza electromotriz es igual a menos o es opuesta a la variación del flujo respecto del tiempo, el flujo magnético. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el flujo magnético? El flujo magnético es igual al producto del campo magnético por la superficie que es atravesada y por el coseno del ángulo θ, siendo θ el ángulo que forma el vector campo magnético con el vector normal a la superficie. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, ¿cuál es el ángulo? Pues los dos van dirigidos hacia arriba perpendiculares y luego el ángulo es 0. Si el ángulo es 0, el coseno de 0 vale 1. Luego yo aquí tengo B por S. ¿De acuerdo? Ese será el flujo. Bien, siendo B varía, ¿vale? Siendo B variante en el tiempo a razón de 0,6 teslas por segundo. Es decir, va a tener un valor inicial más 0,6 teslas por segundo, es decir, 0,6 por t. ¿De acuerdo? Ese va a ser el campo magnético, va a ser una progresión lineal de esa forma. Luego, yo voy a tener aquí que esto va a ser igual a B sub 0 más 0,6 por t. Bien, eso es el campo magnético por la superficie. Es una espira conductora circular, ¿de acuerdo? Luego, la superficie será pi por el radio al cuadrado. Bien, es decir, pi por, ¿cuánto vale el radio? 4 centímetros, es decir, 0,04 al cuadrado. Bien, pues esto por pi por 0,04 al cuadrado. Bien, porque es pi r cuadrado. Bueno, pues si yo multiplico esto, voy a ponerlo aquí, obtengo que el flujo es 0,005 por B sub 0 más 0,03 por T. ¿De acuerdo? Este es el flujo. Bueno, pues ahora como la fuerza electromotriz es menos la variación del flujo respecto del tiempo, es decir, yo tengo que derivar el flujo que acabo de poner, 0,005 por B sub 0 más 0,03 por T respecto del tiempo. Bien, la derivada de primer término es 0 porque no lleva T, es una constante, y la derivada de 0,03 T respecto del tiempo pues es 0,03, ¿de acuerdo? Y con el signo menos, a ver, sí, aquí he metido un dato mal que es 003, me falta un 0, ¿de acuerdo? Es 0,003, ¿de acuerdo? Y con el signo menos porque lo tenemos aquí, ¿vale? Es opuesto. Y estos serán voltios porque es fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues ya tenemos lo primero que me piden y luego la intensidad de la corriente inducida en la espira indicando el sentido de la misma. Nosotros sabemos por la ley de Ohm que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia. Luego la intensidad va a ser la tensión partida de la resistencia. Bien, pues vamos a calcular. La intensidad es igual a tensión, es decir, menos 0,003 partido de la resistencia que me dicen que es 0,5 ohmios. Luego partido de 0,5 ohmios y me da
menos 0,006 y las unidades en amperios porque estamos hablando de intensidad. Bien, el signo menos realmente no podemos poner corriente negativa, tenemos que poner 0,06 amperios, ¿de acuerdo? Pero bueno, he dejado el signo menos para que sepáis que no me he equivocado, ¿vale? A hacer la operación simplemente, pero realmente no habría que poner el signo menos a la hora de escribir la corriente. Y ese signo menos lo que me está indicando es que el sentido de la corriente se pone al aumento del flujo, ¿de acuerdo? Simplemente eso. Bueno, este es el apartado A y luego el apartado B dice si el campo magnético se estabiliza en un valor constante de 0,8 teslas, luego ahora el campo magnético es constante, ¿vale? No lleva una progresión lineal como aquí. Y dice, y la espira gira alrededor de uno de sus diámetros con velocidad angular constante de 10 pi radianes, ¿vale? Es decir, ahora lo que hace es que la espira sí que varía, ¿de acuerdo? Va girando hacia arriba, bien, con una velocidad angular. Al variar esa posición relativa respecto al campo magnético, pues hay una variación del flujo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces el flujo ahora sigue siendo B por S por el coseno de tita, ¿de acuerdo? Siendo B 0,8, es decir, 0,8 por la superficie, que es pi por 0,04 al cuadrado, es decir, pi r cuadrado, y ahora por el coseno de tita. Bien, nosotros sabemos que ahora varía el ángulo, ¿de acuerdo? ¿De qué forma? Pues varía de la forma omega por t, ¿vale? Según la velocidad angular. Bien, luego yo aquí tendría coseno de omega por t. Bien, ¿qué velocidad lleva? 10 pi radianes por segundo. Luego, esto, omega, es igual, ¿vale? Omega es igual a 10 por pi radianes partido por segundo. Luego, voy a borrar por aquí arriba. ¿De acuerdo? Y voy a poner el flujo. El flujo es entonces 0,8 por pi por 0,04 al cuadrado por coseno de 10 pi t. ¿De acuerdo? Ese es el flujo. Bien, ahora voy a multiplicar eso, 0,8 por pi por 0,04 al cuadrado, y me da 0,004 coseno de 10 pi t. Muy bien, como me está pidiendo la fuerza electromotriz, yo sé que es menos la derivada del flujo respecto del tiempo, es decir, menos la derivada de esto, ¿de acuerdo? Es decir, menos, lo voy a poner aquí, menos la derivada de 0,004 por coseno de 10 pi t respecto del tiempo. Menos, si yo derivo esto, pues me va a dar la derivada de 10 pi t, que es 10 pi, es decir, será 0,004 por 10 por pi, y por la derivada del coseno, que es menos el seno. Luego menos por menos es más, esto lo quito, ¿vale? Quito el menos porque es menos por menos más, y se me queda seno de 10 pi t. Luego ese sería el flujo, ¿de acuerdo? 0,004 por 10 y por pi, seno de 10 pi t. ¿Qué es lo que me están pidiendo? El valor máximo. Yo sé que el seno de algo siempre varía entre 0 y 1, siendo el valor máximo el 1. Por lo tanto, si el valor máximo es 1, esto me lo quito, me vale eso 1, por lo tanto el valor máximo será esto. Y si lo multiplico, pues obtengo que es 0,126 voltios. ¿De acuerdo? Y esa sería la fuerza electromotriz máxima inducida. Y como siempre, si quieren que continúe haciendo vídeos, lo único que tenéis que hacer es dirigiros a mi fanpage de cómo se resuelve la física, bien en Facebook, y le dais al botón de me gusta. ¿Por qué digo esto? Porque así me estáis indicando, me estáis dejando ver que queréis que continúe haciendo vídeos.